Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. ¿Cómo están mis queridos hermanos? Vamos a comenzar con el estudio bíblico del libro de Daniel. Continuamos. Vamos a continuar. Lou Martínez, Canturini, ¿cómo están? Bueno, gracias a todos por estar ahí. Vamos a continuar con el estudio bíblico del libro de Daniel. María López, Natalia Figueroa. Gracias por estar ahí conectados a todos. A los de Facebook también, a los de TikTok y a los de Twitch. Estamos transmitiendo por 4 plataformas al mismo tiempo. Así que, bueno, los voy saludando. Diego, ¿cómo andás, Diego? ¿Todo bien? Mi hermano ahí de Uruguay, gracias por estar ahí conectado. Bueno, muchas gracias a todos. Yoshua, ¿cómo andás? Ángel Osunu, ¿cómo andás? Gracias por estar ahí. Carmen Rivera, Dios te bendiga. Bueno, gracias a todos por estar ahí conectados. Bueno, ayer me imagino que habrá sido un poquito un dolor de cabeza el tema de los símbolos, el tema del significado de los cuernos y todo eso. Hoy va a ser más tranquilo. Hoy vamos a ver el capítulo número 9 y hoy va a estar más tranquilo porque hay varios versículos que nos va a hablar mucho acerca de la oración y el contexto en el que Daniel va a orar, porque eso nos va a servir mucho para entender la profecía, que es una de las más complicadas, la de las 70 semanas. Pero seguramente que no vamos a llegar hoy. Tampoco queremos llegar fatigado a esos capítulos porque sobre que ya son complicados. Por eso lo mejor es dejarlo para la semana que viene, que es el día que nos corresponde el estudio, y vamos a ver todo lo que es la oración de Daniel. ¿Se entiende? Fabián, ¿cómo anda mi hermano querido? Ana María Martínez, Tana Chávez. Gracias por estar ahí conectados a todos. Muy bien. Bueno, mis queridos hermanos, Aurora, échalas. ¿Cómo andas, Aurora? ¿Todo bien? Bueno, Samara Funes, ¿cómo andas, Samara? Qué lindo verlos a todos que se van conectando. Ayuden los de TikTok con el tap tap para que llegue a más personas. Pongan me gusta, así llega un poquito de personas. Bueno, vamos a empezar, no sé qué les parece. Vamos a comenzar con el capítulo número 9 del libro de Daniel. Y vamos a ver que, si bien ya habíamos visto de que la profecía anterior, en simples palabras, nos estaba hablando de el imperio medo-persa, que estaba representado con un carnero, y el imperio de los griegos, que estaba representado por un macho cabrío, y que tenía un cuerno, y ese cuerno era Alejandro el Magno. ¿Se entiende? ¿Cómo anda, Celeste? ¿Todo bien? Ahí estamos. Bueno, gracias por estar ahí conectados a todos. Entonces, en lo que estaba hablando, en simples palabras, era de los gobiernos del hombre, y después iba a aparecer uno que era Antíoco Epífanes, un hombre que la profecía se va a cumplir en él, las profecías que está dando Daniel. Entonces, bueno, era un poquito complicado, no complicado, sino que tenía mucha información, muchos símbolos, muchos idas y vueltas. Perdón. Y ahora vamos a ver que en el capítulo número 9, Daniel va a empezar a orar. Y esto es lo que quiero que empecemos a analizar. Y vamos a ver, vamos a llegar, calculo que casi hasta las 70 semanas, que eso lo vamos a ver bien tranquilo la semana que viene. También yo soy consciente de que estos estudios los estamos viendo un día tras otro. Es una locura lo que estamos haciendo. Porque de un día para el otro estudiar tantas cosas cuesta mucho. Generalmente en las iglesias ordenadas y todos, cuando se enseñan, es a través de cada una semana. O sea que en la semana uno tiene tiempo de repasar, de estudiar. Pero nosotros vamos a un ritmo aceleradísimo. Bueno, gracias ahí a todos por conectarse, los de TikTok, que no llego a leerlos algunos porque pasa rápido. Paula de Córdoba, un día otoñal, qué lindo, vino el otoño. Era pura profecía histórica, exactamente. Hoy estudio de Daniel capítulo 9. José Jofre, ¿cómo andás? Gracias por estar ahí. Cristian Paredes.
Leo Arias, ¿cómo andás? Saludos desde Buenos Aires. Muy bien, Leo, gracias por estar ahí. Bueno, así que hoy más tranquilo. Vamos a ver el contexto en el que está Daniel, en el que va a orar y el por qué va a orar, y que en simples palabras nos va a hablar acerca de la revelación de cómo finaliza el cautiverio en Babilonia. De esto se va a tratar parte del capítulo, y después va a empezar a hablar acerca de aspectos del Mesías con las 70 semanas, pero eso lo vamos a ver la semana que viene. Así que bueno, comenzamos, no sé qué les parece. Saludos a los hermanos de Twitch, si hay alguno. Siempre lo tengo un poquito abandonado, pero igual transmitimos con Twitch. Así que bueno, comenzamos, capítulo número 9. En el capítulo número 9 nos dice que acá lo primero que tenemos que identificar es en el tiempo en que se le da la profecía a Daniel. Y nos dice que oración de Daniel por su pueblo, este es el título. Y nos dice que en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. Este es el primer versículo. Ya acá tenemos para analizar. Aparece Darío. Ya sabíamos que Darío, acá nos dice que vino a ser rey de los caldeos. Los caldeos es Babilonia. Esto es lo que... Vamos a ver que Ciro lo manda como rey a Darío a Babilonia. En esta parte de Babilonia lo pone a Darío. Y Darío es el que se va a encontrar, ¿se acuerdan cuando vimos que sacan un edicto los chupamedias de turno que habían en el reinado de Darío? Y le dicen que hagan unas leyes de no orar a otro que no sea Darío, y Darío acepta. Y Daniel abre las ventanas y ora públicamente y lo llevan al foso de los leones. Y que después Darío se quería morir porque, claro, él lo apreciaba mucho a Daniel. Vuelve a ese mismo tiempo. Entonces, lo que estamos viendo es que ahora la profecía, y acá calculen que estamos hablando con un Daniel de unos 83 años aproximadamente. 80, 83 años. Y nos encontramos con un Daniel donde ya de viejo está teniendo todas las profecías, todas las revelaciones, donde se está encontrando con el ángel Gabriel, donde, sí, 83 años aproximadamente, ya era anciano, ya estaba en el final de su carrera, y es ahí donde el Señor lo utiliza en el foso de los leones. Ahí vemos en el paso de Babilonia al imperio medo-persa. Entonces, lo que vemos es que en el primer año de Darío, este hijo de Asuero, de la nación de los Medos, acá está el cambio de gobierno del imperio babilónico, ahora a los Medos y a los persas. Esto fue en el año 538 antes de Cristo, para que vayan teniendo en cuenta qué sería. Y nos dice que era el rey sobre los caldeos, que acá estaba en la autoridad absoluta el rey Darío, que ya lo habíamos visto esto. Entonces, este es el tiempo de la profecía. En el versículo número 2 nos dice que en el año primero de su reinado, yo Daniel miré atentamente en los libros, fíjense que estaba mirando atentamente en los libros. ¿Qué significa esto? Daniel ya tenía experiencias con Dios, Dios le revelaba los sueños, ya vemos que desde jovencito, ya con Nabucodonosor, que le revela el sueño de Nabucodonosor, que después le muestra lo que es la revelación de las bestias. Bueno, tiene un montón de circunstancias, de situaciones donde él está muy conectado con Dios. Pero fíjense que ahora lo estamos viendo en el versículo número 2. Yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías. ¿Qué estaba estudiando? Paladina, ¿cómo estás? ¿Qué estaba estudiando Jeremías? ¿Qué estaba haciendo, mejor dicho? Perdón, no es Jeremías, es Daniel, yo me confundo. Jeremías, Daniel y Isaías siempre se me confunden, igual que Eliseo y Elías siempre. ¿Qué estamos viendo? Daniel no se cuelga en el chiste de que, bueno, que Dios me hable, porque claro, que me revela todo en sueño. Así que me tiro a dormir y el Señor me habla. Así andan muchos. Y lo que menos hacen es leer la Biblia. Entonces, acá estamos viendo que Daniel, recuerden que desde jovencito
comía legumbres. Desde jovencito, Daniel bebía agua, no bebía ninguna otra bebida. Desde jovencito, Daniel oraba. Habíamos visto que Daniel oraba 3 veces al día. Y acá nos está mostrando que encima estudiaba. Y acá vamos a ver cómo Dios le va a revelar a Daniel cuando se termina el cautiverio, porque hasta el momento estaban a la deriva, estaban ahí en Babilonia, ya pasado los 80, Daniel pasado los 83 años, estaban aproximadamente a 2 años de que se cumpla, 68 años aproximadamente, que se cumplan los 70 años. Y ahora está leyendo Daniel en un contexto donde no hay templo, en un contexto donde no hay sacerdotes, donde no hay nada, pero él no pierde la comunión con Dios. Él tiene una responsabilidad como hombre. Y esto es muy bueno entender para qué. Porque algunos dirán, bueno, yo no tengo iglesia. Puede ser que estés sin iglesia y que las que conozcan sean una más falsa que la otra. Pero eso no te da lugar a que vivas en pecado y vivas como quieras. Fíjense que Daniel no tenía una iglesia. Fíjense que Daniel no tenía un pastor. Daniel no tenía todos los beneficios, no tenía el Espíritu Santo como lo tenemos hoy, pero eso no impedía que adore a Dios. Él oraba, él buscaba, él tenía una comunión con Dios, por eso Dios le hablaba. Entonces acá lo que estamos viendo es que estudiaba también. ¿Y qué estaba estudiando? Jeremías. El libro de Jeremías. No se guiaba solamente por sueño. Algunos dicen, una vez una chica a mí me decía, no, yo no estudio la Biblia porque Dios me habla directamente. Entonces ella hablaba y Dios le daba que hable. Dios le daba palabra. Eso es la pereza y la vagancia absoluta. Pero Daniel está en un contexto de un hombre diligente, de un hombre esforzado. Y vamos a ver qué nos dice de que miré atentamente en los libros en los libros el número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. ¿Qué lee Daniel? Vamos a ver en Jeremías capítulo 25, versículo 11. Jeremías 25, versículo 11. Y en Jeremías, capítulo 25, hagan de cuenta que Daniel está orando a Dios, está en comunión con la palabra, no estaba con un afán, Cintia, ¿cómo estás? No estaba con un afán de cuándo iban a volver a Jerusalén, él estaba haciendo todo lo que él tenía que hacer. Estar en comunión con Dios, estudiar, orar, servir en el contexto en el que le toca vivir. Y no está desesperado cuando volvemos a Jerusalén, las visiones, esto. No estaba como hoy muchos están con la segunda venida. Entonces, en el capítulo número 25 de Jeremías, versículo número 11, nos dice: toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto. Bueno, acá seguían las advertencias que Dios ya estaba confirmando de que el pueblo de Jerusalén iba a ser destruido y iba a quedar en ruinas, ya lo estudiamos. Y nos dice que servirán a estas naciones al rey de Babilonia. Ya estaba anunciando de que el rey de Babilonia los iba a conquistar. Y acá nos dice cuántos años. Fíjense que nos dice que servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Ahí aparecen los 70 años, que esto no tiene nada que ver con las 70 semanas de Daniel. Ahí van a ver un montón de números, muchas matemáticas, y van a dar números exactos que va a hablar del Mesías y muchas cosas, pero no nos adelantemos. Entonces acá nos dice que, fíjense que también nos dice en el versículo número 12, que cuando sean cumplidos los 70 años castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad. ¿Se entiende? Ya habíamos visto el juicio que el Señor ejecuta con Belsasar y que había caído Babilonia. ¿Se entiende? Entonces, también dice de que va a convertir a la ciudad de los caldeos en ruinas para siempre, en un desierto. Este era el juicio de parte de Dios para Babilonia.
También vamos a ver que si vemos que en Jeremías, ya les digo, capítulo 29, versículo 10, también nos va a hablar de lo que estaba leyendo Daniel. 29:10. Fíjense lo que dice. Jeremías, capítulo 29, versículo número 10 nos dice, porque así dijo Jehová, en cuanto a Babilonia, dice que se cumplan los 70 años. O sea que Daniel, mientras estudiaba la palabra, meditaba en la palabra de Jeremías y dice, ¡epa! Está hablando de nosotros. ¡Epa! En 70 años se termina. Empezó a sacar cuenta, ya nos vamos, nos volvemos a casa. Fíjense que fue el único que se dio cuenta. O sea que nadie andaba estudiando la Biblia para nada. Entonces él estudiando se da cuenta de que acá se está dando cuenta de que van a volver, que ya están a punto de regresar a Jerusalén. Entonces nos dice, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra, para haceros volver a este lugar. Entonces acá está la promesa de Dios, que fíjense lo fiel que es la palabra de Dios. Le dijo que 70 años era el castigo, el juicio, pero que iban a volver. Esta es la misericordia de Dios en el medio de la ira. Y en el versículo número 11 del capítulo 29 de Jeremías dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros a fin que esperáis. Bueno, este es uno de los versículos que más utilizan los princesos del reino de los cielos. Jeremías y Daniel estaban en la misma época, pero ya se estaba terminando el ministerio de Jeremías y recién estaba empezando la vida de Daniel. Cuando caen en cautiverio ya habíamos estudiado que Jeremías había quedado en Jerusalén y después se va a Egipto, lo llevaron a la fuerza. Y al mismo tiempo vemos que en Babilonia empieza Daniel con sus 15 años, o sea que sí, eran contemporáneos, ya terminando uno y empezando el otro, ese sería, no sabría decirte exactamente la edad, pero en sí que son contemporáneos. Entonces, fíjense que acá este versículo es el que más utilizan los princesos para decir, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal. Entonces el Señor tiene pensamientos de paz para nosotros, no de mal. Así que comamos y bebamos que mañana moriremos. Total, el Señor tiene pensamientos de paz para nosotros. Y así se dirigen mucho delante de Dios como un abuelo bonachón que nunca va a ejecutar el juicio. Pero eso es no conocer los atributos de Dios. Acá lo que está hablando es que después del castigo, que después de la ira de Dios, que después de todo, el Señor le dice, yo tengo pensamientos para bien. Le está diciendo, yo no los quiero destruir. Esto fue disciplina, una disciplina severa, pero yo no los quiero destruir. ¿Se entiende? Entonces lo que está diciendo es pensamiento de paz y no de mal. Y nos dice en el versículo número 12, atento con este versículo. Acá en este versículo nos dice, entonces me invocaréis. Fíjense que cuando sea el punto de partida o de llegada que ya van a volver a Jerusalén, está diciendo el Señor que me invocaréis. ¿Quién es el que va a invocar a Dios? Daniel. Porque el pueblo de Jerusalén que estaba en Babilonia estaban en un cumpleaños, no estaban en otra cosa más que eso. Entonces me invocaréis y vendréis, dice, y oraréis a mí, y yo os oiré. Fíjense que ya desde el tiempo de Jeremías, antes de que caiga en cautiverio, el pueblo de Jerusalén está diciendo que ya, después de que caigan en cautiverio, 70 años después, van a orar a Jehová y que Jehová los va a oír y los va a hacer regresar. Fíjense cómo ya estaba todo predestinado, cómo ya estaba todo fríamente calculado. Entonces Dios iba a oír. ¿Y qué vamos a ver acá? Lo que yo quiero que entiendan es que acá vamos a ver de qué. Vamos a ver, por un lado, la soberanía de Dios, que sabemos de que solamente se cumple la soberanía de Dios y no nuestros deseos de quiero una casa, quiero un auto, quiero libertad, quiero esto, quiero vivir 500 años. No depende de lo que el hombre desea.
Depende de la soberanía de Dios. Entonces podríamos decir, bueno, entonces no oramos, entonces vivimos como queremos y total que se cumpla la voluntad de Dios. No, tampoco. Nosotros tenemos que tener la voluntad y la responsabilidad de buscar a Dios y estar en sintonía con esa voluntad. Y esto es lo que vamos a ver en la oración de Daniel. ¿Se entiende? Cómo ora en el tiempo justo, en el tiempo preciso, guiado por la palabra. Vamos a ver todos los principios de oración hoy. Entonces, Miguel Bausa, ¿cómo anda mi hermano querido? Gracias por estar ahí. Mec L, gracias por estar. Ana Raquel Espinosa, muy bien. Gracias ahí a los TikTokers. Ayúdenme con un tap, con un me gusta. Carlitos Leone, ¿cómo estás? Dieguito Ramos. ¿Cómo andas, Diego? ¿Todo bien? Dulce Milagros también, gracias por estar ahí. Bueno, entonces fíjense que en el versículo número 13 nos dice, y me buscaréis y me hallaréis en el tiempo justo. Me buscaréis y me hallaréis. Dice, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Este era el objetivo, de que después de tanto tiempo en el cautiverio, viviendo en Babilonia, estando oprimido por estos imperios, van a buscar a Dios de todo corazón. Y esto es lo que realmente importa. Fíjense que Dios dice que me van a buscar de todo corazón, fuera del sistema religioso, fuera de lo que es el sacerdocio, el templo, los sacrificios. Acá estamos viviendo con hambre, buscándolo a Dios con toda su fuerza y con todo su corazón. Y esto es lo que Dios nos está demandando a nosotros. Pero nosotros nos llenamos de actividades religiosas. Nosotros queremos llegar a Dios con muchas actividades religiosas y Dios lo que te está pidiendo es que lo busques a Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza. Y también puede pasar de que no tengamos ni ganas de buscarlo, puede ser que estemos fríos como el hielo y que decimos, Dios, yo hasta no te amo, ¿qué podemos hacer? Y bueno, oremos. Señor, ayúdame porque estoy frío, estoy congelado. Señor, ayúdame porque yo sé que necesito amarte, necesito de ti, pero no lo siento, no puedo hacerlo. Y es ahí donde empezamos a pedir ayuda a Dios. Ahí empieza el principio de la relación del hombre con Dios. ¿Se entiende? El hombre tiene su responsabilidad también. Bueno, entonces, en ese contexto de que Daniel, pero fíjense, acá vamos a ver muchas características de Daniel. Fíjense que Daniel, lo vemos que en los tiempos de Darío, cuando a Darío lo que le sucede, bueno, esto es un poco antes, cuando vemos la mano de Dios escribiendo en la pared, eso fue el fin, la última noche de Babilonia y de Belsasar. Vamos a ver que Daniel no era tenido en cuenta por Belsasar, pero vamos a ver que cuando viene Darío, que es el medo persa que va a venir después, él sí lo va a tomar en cuenta. Él sí lo va a tener como un gobernador. Por eso estaban los envidiosos que hicieron toda la jugada para que lo tiren al foso de los leones. Entonces, lo que vamos a ver es que en este tiempo que se le está dando la profecía es en el tiempo de Darío. Entonces, con Darío vamos a ver que Daniel, ya vemos a un hombre viejito, y podríamos decir, bueno, he militado la buena batalla, ya caminé, ya estudié, ya di revelaciones, ya... Señor, me muero y adiós mundo cruel, la verdad que fue un gusto pasar por esta vida y servirte. Vamos a ver que se podría plantar en esa. Que cuántos cristianos están durmiendo en sus laureles por sus obras religiosas. No, yo ya en mi vida ya hice 4 iglesias, levanté 4 ministerios, fui pastor, fui diácono. Ya, la verdad que ya he militado la buena batalla. ¿Y? Acá vamos a ver que Daniel no se queda con ese chiste. No se queda como un hombre que, no, bueno, ahora voy a dedicar mi vida. Es más, él era gobernador. Imagínense la tarea de un gobernador. Si nosotros con un trabajito simple y sencillo decimos, no tengo tiempo para Dios. ¿Sabés que no tengo tiempo? Me encantaría orar más tiempo, me encantaría estudiar, me encantaría meditar la palabra, pero no tengo tiempo entre las cosas de la casa, con los hijos, la familia, el trabajo, la economía. No puedo, pero bueno, Dios conoce mi corazón que no tengo tiempo. Eso es falso. Daniel tenía mucho trabajo.
Él era un hombre muy buscado, él era un hombre sabio. Imagínense que constantemente le llevaban papeles para firmar, le pedían consejos, tenía que hablar con uno, con el otro. Era una persona de confianza y tenía mucho tiempo. Entonces Daniel podría decir, bueno, en mi última carrera me dedico a gobernar y a estar tranquilo. Y ese es el problema de dormirse en los laureles. Ese es el problema de que decimos, por ejemplo, uno puede tener metas. Por ejemplo, una de mis metas cuando empecé a estudiar, a enseñar, era enseñar toda la Biblia, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Esa fue la primera meta que tuve a la hora de enseñar. De a poquito se va cumpliendo, estamos cada día sumando cada vez más libros. Pero ¿qué pasa si decimos, bueno, hemos leído el último libro, amén? Bueno, ahora sí, Señor, ya hice tu voluntad, ahora a disfrutar de Cancún, a disfrutar del sexo, la droga y rock and roll. No digo el pecado, pero estoy diciendo que nos dedicamos a estar tranquilo en la vida de este mundo. No, así no funciona. Hubo un hombre que estuvo 40 días, 40 noches en el agua, en un arca, aguantándose a los animales, y llegó a tierra firme. Este hombre se llama Noé. Noé, en un momento, podría haber dicho, supongo que es lo que habrá dicho. Bueno, la verdad que, Señor, ¿cuánto tiempo estuve haciendo un arca? Hice el arca, no sé cómo, pero flotó. Ahí estuviste tú, fui usado por ti, Señor, prediqué el evangelio. Los únicos que nos salvamos fuimos nosotros, salvamos la raza del animal. Y acá estamos en tierra firme y ahora recién empieza, no hay maldad en el mundo, no tenemos enemigos, no tenemos nada, está perfecto Dios ahora a descansar. ¿Qué es lo que hizo Noé? En un viñedo se pone a beber, él tenía un viñedo y empieza a tomar vino. Como estaba medio borrachín, se empieza a sacar la ropa. Después aparece el hijo de Canaán, el hijo de Cam, y vamos a ver que ahí pasa una escena donde se hablan en muchas posturas de que ha sido una violación hacia Noé. Por eso fue la gran maldición al territorio de Canaán, a esa descendencia. Pero bueno, a lo que vamos es que ese es el problema de dormir en los laureles. Ese es el problema de decir, bueno, yo ya ofrendé demasiado, llevé una vida intachable, construí mi casa, tengo mis hijos, ya mis hijos son grandes, ahora vive la vida loca. ¿Se entiende? Entonces, en Daniel no va a suceder eso. Entonces, Ana Raquel, no, acá dice de la descendencia. Recuerden que cuando nos dice que el hijo, nos dice que hijo de Asuero, no está hablando ni del Asuero, porque hay un Asuero que aparece con la reina Esther, con la reina Esther creo que es. Pasa que pasan a ser como títulos, como dinastías. Entonces, por ahí dice, por ejemplo, acá está Darío. Cuando finaliza el imperio 200 años después de los medos y los persas, cae de la mano de Darío. Y decimos, ¿otra vez Darío? No, Darío III. Y ahí no empezamos a complicar la vida, pero no es el Asuero que suponen que es. Bueno, entonces, Daniel, lo vamos a ver que está trabajando, pero que aún así tiene tiempo. Fíjense que está diciendo que está estudiando la Biblia. Ya viejito. Y está estudiando la Biblia. Y fíjense que no está estudiando la Biblia para decir, bueno, dame un poquito de consuelo, de aliento, para que me vaya bien en la vida, para que... No. Encuentra un versículo, porque dice que estaba leyendo atentamente. ¿Se entiende? Atentamente, no estaba pensando en los quehaceres de la casa, no estaba pensando... No, atento a las escrituras y estudiando. Esto parece ciencia ficción hoy en día en las iglesias. Pero acá vemos a Daniel que está estudiando el libro del profeta Jeremías, los versículos que habíamos leído. Alicia Aranda, ¿cómo estás? Entonces, fíjense que ahora vemos que había de cumplirse la desolación de Jerusalén en 70 años, o sea que se iba a restaurar Jerusalén en 70 años. Y si hablamos 70 años, son 70 años de 365 días. ¿Estamos? Porque después van a aparecer otras fechas que van a cambiar y bueno, pero ya vamos a llegar. Bueno, hasta acá tenemos esta situación de que está estudiando. El tema
es que vemos que, por ejemplo, Daniel no era un monje, no era un hombre que vivía en un monasterio, no era un hombre que no tenía ninguna actividad, porque ahora vamos a ver que el tipo oraba 3 veces al día. ¿Cómo cuesta? A mí me cuesta orar, mis queridos hermanos. La otra vuelta, cuando estábamos estudiando todo esto de los 3 días, yo digo, bueno, Señor, vamos a orar 3 veces al día, aunque sea resumidas, pero cortitas, o lo que sea, pero 3 veces al día. No, y me olvido, oro a cualquier hora, no, un desastre. Un desastre, pero esto no lo estoy diciendo para jactarme, no lo digo en chiste, sino que hablo como negligencia. ¿Se entiende? De que son cosas que tenemos que trabajar. Entonces, acá vemos que él no está en un monasterio que dice, bueno, estoy todo el día y me dedico a Dios, entonces, bueno, podemos orar todo el día y estudiar todo el día. No, los monjes por ahí hacen eso, las monjas que están en un monasterio y pueden estar todo el día dedicándose a Dios y bueno, ellos sí podrían buscar a Dios. Pero no, el tema es que la adoración es en espíritu y en verdad y nosotros tenemos que adorar a Dios en el contexto en el que nos toca vivir y siempre tenemos que hacernos tiempo. Bueno, versículo número 3. Volví mi rostro a Dios, el Señor, buscando en oración. Fíjense que él oraba 3 veces al día, nos decían. Y acá vemos que para mantener este sistema de oración, Dios tiene que tener un lugar importante en tu vida. Esto es lo que, por ejemplo, si hay una chica que te gusta y que estás enamorado, o hay un chico que te gusta y estás enamorada, seguramente le escribís más de 3 veces al día. ¿O no? Seguramente hay muchos mensajes en el día y te acordás todo el día. Bueno, acá nos pone Daniel un parámetro como 3 veces al día oraba a Dios. Pero acá vemos que de la misma manera como una persona está enamorado de una mujer, de la misma manera uno tiene que tener esa relación con Dios, que oramos porque amamos a Dios, porque necesitamos hablar con Él. Ese es el objetivo, no es que vamos, hola Señor Padre nuestro que estás en los cielos, no es algo sistemático, no es algo frío. No es algo de repetir palabras. Es decir, bueno, ya está, ya oré, calmo la conciencia. No, no, no. Acá tiene que ver que para que funcione esto, suceda esto, tiene que haber una vida de oración, tiene que haber disciplina y tiene que haber un amor a Dios genuino. Un amor a Dios verdadero. ¿Se entiende? Entonces acá nos dice que volví mi rostro a Dios el Señor buscándole en oración. Bueno, esto de que busca a Dios en oración no es algo nuevo para Daniel. Fíjense que hay gente que nos encontramos con que tienen un problema económico, financiero, de salud, algún problema y se ponen a orar en el problema. Ay, Señor, Padre nuestro que estás en... Ay, Dios de la gloria. Ay, ¿cómo se ayuna? ¿Cómo se ayuna? Y pero después llevan una vida de impíos, es decir, no tienen oración, no tienen palabra, ni se acuerdan de Dios. Entonces acá lo que estamos hablando que es un hábito en Daniel el orar. Y esto es lo que tenemos que entender, de tener hábitos. Hábitos. No estar orando desesperadamente cuando el agua está en el cuello. No, un hábito es que todos los días tenemos una manera de orar a Dios, una manera de charlar con Él. ¿Se entiende? Entonces, bueno, muy bien ahí. Bueno, entonces acá estamos viendo que le dice que lo buscaba en oración, en ruego. Fíjense que cambia el contexto de que se va a poner en sintonía. Miren la sintonía de Daniel. Lee la Biblia. No se está guiando por sueños, por visiones. Él sí podía guiarse, orar, y él más oraba por las visiones y todo. Pero acá estamos viendo que saca de las escrituras la oración. ¿Se entiende? Lo que Daniel va a empezar a orar está fundamentado en las escrituras y esa es la manera en la que debemos orar. Está bien por momentos orar, este es el grave problema. Generalmente vemos a muchas denominaciones pentecostales, carismáticas, que exhortan a las personas a orar mucho. Ustedes tienen que llevar una vida de oración, estar mucho tiempo orando, doblen las rodillas, oren, clamen a Dios, clamen a Dios. Pero si no hay Biblia, no te sirve de nada esa oración. Si no hay Biblia, vas a estar orando para cualquier lado, vas a estar pegando tiros al aire y no le vas a dar nunca al blanco. ¿Por qué?
Porque lo único que interesa en esa oración es lo que hay en tu corazón. Estoy mal, estoy triste, quiero una casa, quiero un auto, quiero una novia, quiero esto, quiero lo otro. Y Dios te dice, mira vos, qué bien. El tema es que todo lo que estás pidiendo no está nada en mi voluntad. Entonces el hombre pide, habla, clama, le empieza a rogar a Dios, Y ahí está el problema, que no son respondidas esas oraciones. Porque no tienen disciplina bíblica, no tienen contenido bíblico. ¿Se entiende? Entonces, el problema es que cuando oran, muchos cristianos hoy oran sin Biblia. Entonces van a tener oraciones sentimentales, oraciones lloronas, oraciones basadas en el ego del hombre para satisfacer su propia necesidad, olvidándose de la gloria de Dios, olvidándose de Dios como creador para honrarlo y para glorificarlo. Que ahora vamos a ver cómo ora Daniel, como un ejemplo. Entonces ese es el grave problema de las personas que oran sin Biblia. Y el problema de las personas que oran mucho, porque hay muchas personas que oran mucho, pero oran sin la Biblia, sin contenido bíblico, van a ser personas hipersensibles, hipersentimentales. Se van a ofender por todo. Y ahí tenemos a las personas que se enojan por todo. Ustedes tienen que orar por el diablo, ustedes tienen que orar por Lucifer, usted no es quien para quitar la viga de... Bueno, y ahí vemos las personas que oran pero no tienen Biblia. Entonces esas personas tienen una idealización de cómo es Dios. Bonachón. El otro día me decían, uno me decía, qué manera de hablar esa que tenés y que qué sé yo. Y después otro comentaba, también no me acuerdo dónde era, pero y otro comentaba, decía, sí, habla un poco fuerte, un poco duro, pero no deja de tener razón, pero como que no les gustaba la manera de hablar. No le respondí, pero ¿no será de que están muy acostumbrados a un lenguaje dulce y empalagoso? Díganme la verdad. Cuando ustedes van, por ejemplo, al carnicero y lo atiende una persona como yo y le dice, hola, ¿qué va a llevar? 1 kilo de milanesa. Bueno, acá tenés esta milanesa que es buena, esta es mala, mira esto, lo que lo otro, y le hablas. Y ustedes le dicen, ¡ay, qué vocabulario el del carnicero! ¡Ay, no, la verdad que no tiene amor el carnicero! No, el carnicero viene con la media red, lo tira acá, mirá qué linda carne, papá, mirá que esto es de primera. Y nadie se ofende. ¿Se entiende? Ustedes cuando están en su trabajo, el jefe los van a tratar de una manera severa, rigurosa, y no se andan ofendiendo por la vida. Pero ¿por qué cuando hablamos de la palabra de Dios, bajamos 40 cambios, ponemos una voz afeminada, una voz suavecita, y todo dulzón y empalagoso? Entonces la religión se ha convertido en eso, que el amor de Dios es hablar bajito y suavecito. Claro, después aparece una persona que habla normal y les parece agresivo. Le parece que es algo que está atentando contra y nada que ver. Eso es porque están empachados de religión. ¿Se entiende? Y esto es lo que tienen que hacer ustedes, mis queridos hermanos, que no les cambie la voz a la hora de predicar. Que no les cambie la voz o la manera de hablar cuando hablan de Dios. ¿Y cuántas veces veo gente que hablan como impíos y después hablan de Dios y no, y cambian y sí, amén, dicen amén? Eso es porque son religiosos. Entonces ahí vemos personas que oran, pero no tienen Biblia y se vuelven sentimentales, empalagosos. Empiezan con que no hay que juzgar, después de todo Dios no va a mandar a nadie al infierno, ese no es el Jesús de la Biblia, dicen, no conocen la Biblia, pero ese no es el Jesús de la Biblia, porque no está en los intereses que ellos han inventado. Son caretas, exactamente, son hipócritas. Bueno, el tema es que muchas veces quedo yo como el loco porque hablo como hablo en mi vida diaria. Pero ¿saben qué? Yo también tenía esa tontera de hablar afeminado. Yo también en la iglesia, amén, gloria a Dios, sí, no, amén. Y si me ponía a orar, ay Señor, Padre Santo, yo también hacía todas esas cosas. Pero en un momento me desperté y digo, no, ¿por qué? Si el Señor lo que me está diciendo es que no camine en pecado. No me está diciendo habla como afeminado. Es más, Dios mismo dice que reprende al hombre afeminado. ¿Se entiende? Entonces lo que tenemos que entender es que el hombre debe ser íntegro. Entonces, yo conozco pastores que sí se presentan en el culto de oración y los ponen en disciplina. O sea, hay de todo.
aunque sea verdad, la forma de decirlo puede hacer la diferencia. Sí, a ver, yo tampoco estoy hablando de ser maleducado, ¿se entiende? Yo lo que tengo, a ver, yo hablo en mi caso, porque muchas veces hay gente que se enoja con mi manera de hablar, dicen que tengo mucho sarcasmo, y sí, tengo a veces como que... Pero también es parte de el ser del argentino también, es algo cultural. El argentino tiene, igual que el italiano, tienen un acento muy fuerte. El italiano, es más, una vez escuchaba a un periodista que decía que él fue a trabajar en un canal de Disney, y no sé, en Centroamérica, no sé dónde era, y tenía que trabajar con mucha gente, todos latinoamericanos. Y él decía, bueno muchachos, vamos a mover, porque si no esto y que lo otro y que bla, bla, bla. Y la gente se ponía mal, se ponía triste, le decían que lo... Y le decía, no, pero es nuestra manera de hablar. De vamos a despertarnos, vamos a ponernos las pilas. Y los italianos también tienen un acento fuerte. ¿Se entiende? Entonces muchas veces cuando se hablan de una manera cultural parece como que es agresivo. Entonces por eso decimos, los falsos maestros son así, así, así. Y la gente queda como un poquito choqueada. Pero es lo mismo a que digan, porque los falsos maestros son delincuentes, son hijos de Satanás. Ahí capaz que la gente lo acepta. Entonces muchas veces es un choque. Pero bueno, no me quiero ir por las ramas. Eres original, me dicen acá. No, acá soy yo. Eso, a ver, nunca quise copiar a nadie. Nunca, sí, he visto predicadores que me gustan, cómo predican, pero no los imitaba y no los podría imitar. Por ejemplo, incluso si también veo predicadores que dan unos lindos temas, anoto principios, algo, pero no es que se da un sermón, el mismo sermón o una misma palabra, no podría hacerlo. Me sentiría limitado, encasillado, no es mi manera. Entonces, cada uno tiene su manera de enseñar el don de Dios que le ha dado a cada uno, que lo utilice como Dios le dio. Pero bueno, volvemos. Entonces, ¿cómo andas, Milagros? ¿Todo bien? Bueno, entonces acá nos está diciendo de que oración. Ya dijimos que la oración de Daniel está basada en las Escrituras. Está basado en la Biblia. ¿Y qué significa esto? Que lo que acaba de leer, que en 70 años iban a volver, ya se estaba por cumplir, entonces va a empezar a pedirle a Dios conforme a la voluntad de Dios. ¿Se entiende cómo se pide? ¿Se entiende cómo se ora? Esto es orar con ciencia y con inteligencia. ¿Se entiende? Entonces, lo que vemos es que está orando. Entonces acá dice que lo empieza a buscar en oración y ruego. Fíjense que la oración empieza a pedir rogando. Porque muchas veces decimos, Señor, te pido perdón por mis pecados, gracias. Pará. Y el ruego, porque uno cuando se siente mal, se siente sucio por el pecado, empieza a rogar a Dios. Empieza a pedir misericordia. Empieza a sentirse en una situación de suciedad y empieza a rogar. Pero si el hombre no siente eso es lo que es el pecado y la santidad de Dios, se va a presentar delante de Dios como un soberbio. Declaro, decreto, ahora. Hay gente que oran así. Declaramos eso para mí, ahora. Claro, ¿y la voluntad de Dios? Fíjense que Daniel va a orar en el tiempo justo. En el tiempo donde estaba profetizado, donde Jeremías decía de que iban a buscarle a Dios de todo corazón. ¿Se entiende? Entonces, la voz piadosa de los curas... Muy bien, es una mala interpretación de mansedumbre. Sí, para muchos... A ver, mis queridos hermanos, Pedro, ahí lo tenemos a Pedrín. Pedro le dice a Jesús, yo voy a morir por ti. Y lo dijo de verdad, ¿eh? Cuando lo vienen a arrestar, él saca la espada, corta oreja. Pedro no era una carmelita descalza. Pero después, bueno, el miedo lo venció. Y cuando le dicen, este es Pedro, empezó a maldecir. Dijo, no conozco a Jesús, lo negó y con maldición. ¿Qué vemos en Pedro? Un hombre, y lo mismo que Elías, era un hombre sujeto a pasiones. ¿Qué significa? Que no es este modelo de cristiano que están buscando.
hombres afeminados, hombres que con cara de tontos mirando al cielo. No, eso no es, eso es una caricatura de un cristiano. David no era, porque David tocaba el arpa, no significaba de que era medio afeminado y que andaba con Jonatán de la mano. No, eso es todo una perversión del hombre. David te cortaba en la cabeza, te mataba 7 veces antes de que toques del piso. Entonces el hombre ocupaba su rol, eran íntegros como eran, hablaban como eran. Fíjense que Elías, cuando empieza a reírse de los profetas de Baal, empieza a hacerle chistes. ¿Qué pasa con su Dios?, le dice. ¿Qué pasa? ¿Que está durmiendo? Hay una versión que dice, ¿qué pasa con el Dios de ustedes? ¿Está en el baño? ¿Se entiende? Entonces vemos que cada uno era íntegro. No era que estaban, no, todo paz y amor. ¿Se entiende? Eso es distorsionar la realidad, mis queridos hermanos. Por eso, sean íntegros, sean como son ustedes. Sean respetuosos, caminen en santidad, pero sean como sean ustedes. ¿Se entiende? Bueno, continuamos. Entonces, acá estamos viendo que hay oración, hay ruego. En ayuno, fíjense que el ayuno de Daniel, vamos a ver que él era un hábito, no es solamente hacer dieta, sino que implica muchas cosas que siempre hablamos del ayuno. Nos dice que silicio y cenizas. Estamos viendo que él oraba humillado, postrado de rodillas. ¿Oramos así nosotros o no? A veces vamos orando en el colectivo. Señor, Padre Santo, gracias por todo, nos vemos mañana. Muchas veces las oraciones son así, me incluyo. Pero Daniel tenía esta costumbre y esta disciplina y tenemos a un hombre sabio ahora. Tenemos un hombre que ha perfeccionado la oración con el correr del tiempo. Entonces, fíjense que la oración está siendo bíblica, la oración está siendo con ruego, con ayuno. ¿Qué significa ayuno? Que está dedicado a Dios nada más, que su mente, su corazón, todo está centrado en Dios. Esto es lo que representa el ayuno. No solamente no comer. Entonces, ¿qué significa? ¿Estamos centrados en Dios, en la palabra? ¿Estamos centrados en Dios, en su voluntad, en la oración, en todo, en Él solamente? ¿O estamos preocupados en todas las cosas del mundo? ¿Se entienden? Entonces, fíjense que acá estamos viendo que es una oración bíblica, ora 3 veces al día, entonces va a empezar a orar conforme a lo que acaba de estudiar. Versículo número 4. Y oré a Jehová, mi Dios. Fíjense que acá aparece Jehová, mi Dios. Y fíjense cómo entiende de oración, porque acá estamos viendo que es una oración privada. Hay que saber diferenciar lo que es una oración privada de lo que es una oración pública. Que esto es lo que no entienden muchas personas. En la oración privada es mi Dios. ¿Se entiende por qué? Porque es mi relación con mi Dios, cómo Dios me trata a mí. Entonces yo puedo hablar en la intimidad con Dios. Señor, Padre, Diosito, podemos tener una charla íntima con Dios, porque es algo íntimo en la soledad. Ay, Diosito, Diosito, yo a veces digo así, no es que esté mal, porque hablamos con Él, tenemos un trato. Ay, Dios, cómo me hiciste sufrir en esta, cómo me hiciste caer, cómo caigo en esta, me falta en esta. Y a veces tenemos un trato con Dios, que obviamente que en un culto público no podemos andar así. En una oración privada, Jesús cuando decía Padre mío, era una oración privada. Entonces, en la oración privada, mis queridos hermanos, ahí sí que pueden abrir su corazón. Señor, me va mal en esto, me va mal en lo otro, ando en pecado, este pecado es vergonzoso, esto me da vergüenza, no lo quiero y esto lo trato contigo. Bueno, ahí es donde nos abrimos íntimamente. Quiero una casa, quiero un auto, quiero esto, tengo tentaciones. Porque es una oración privada. ¿Se entiende? Padre mío, Dios mío. Y ahí empezamos con la oración privada. Ahora, en un culto público o en una oración pública, en un grupo de hermanos, no podemos decir Padre mío. ¿Por qué? Porque ya la oración es Padre nuestro. ¿Se entiende? Porque es una oración, es una persona que está orando por todo el grupo. Entonces la persona se tiene que despojar de sí mismo. ¿Se entiende? Yo cuando termina las oraciones, trato de despojarme de mí mismo y Padre nuestro que estás en los cielos. Y oramos conforme a lo que acabamos de estudiar.
Conforme a lo que acabamos de leer, cómo implementarlo en nuestra vida, cómo sea una bendición para el grupo, cómo que el Señor nos abra el entendimiento, que las pruebas que estamos viviendo, que son vivenciales en el mundo que estamos viviendo como grupo. Tengo que salir del ego. Ni tampoco le puedo estar diciendo papito, barba y esas cosas en público. He visto pastores que le dicen acá, papito, querido, yo sé que vos... ¿Cómo vas a andar hablando así? Pastores que oran así. En el culto público no se puede. Ni tampoco en una oración pública puede uno estar hablando cuestiones privadas y personales. Yo en oraciones públicas me enteré de cosas privadas de personas que oraban que no tenía por qué enterarme. ¿Se entiende? Entonces, en una oración pública no puedo estar diciendo, ay Señor, que tengo hemorroides, ay Señor, y porque yo soy infiel y soy adúltero, pero que me quiero arrepentir. Y claro, el que está en el otro lado, ¿qué me interesa tu estado de salud? ¿Qué me interesa tus pecados? No me interesan. Entonces, ubícate y hace una oración pública basada en el pueblo, en la congregación. ¿Se entiende? Pero muchas veces vemos personas orando de manera pública, pero hablando de sus cosas privadas. Entonces, esto tiene que ver con el orden de la oración, que es algo básico, pero esto no se entiende en las iglesias, y oran como quieren. Entonces, muchas iglesias lo que empiezan a hacer, otras cosas que es desorden absoluto, es que se ponen a orar uno, dice, por ejemplo, hermano, ¿quiere orar? Y a mí me han dicho en una iglesia pentecostal, me dicen... Muy bien. En una iglesia pentecostal me dijeron, ¿puede orar, hermano? Sí, ¿cómo no? Y ustedes vieron cómo oro. Padre nuestro que estás en... ¡Ay, arrancaron! La hermana Renata. ¡Ay, ay, Señor, gloria, amén, Señor! El hermano Pascualín. ¡Ah, reprendo al diablo, lo hecho, lo ato, fuera! Y el otro hablando en lengua, rabasaya reverengue. Y yo digo, paren un poco, no saben ni lo que estoy diciendo y cada uno arrancó en su propio mambo. Eso se llama desorden. Eso es que la iglesia no está en el mismo sentir. ¿Se entiende? Entonces nosotros, cuando alguien ora, tenemos que estar en silencio y como mucho decimos amén. Significa que estamos de acuerdo con lo que está orando el orador. ¿Se entiende? Y tiene que estar basado con las escrituras. No con los sentimientos ni lo que se imagina. Porque hay gente que empieza, no, Señor, porque tú levantarás este lugar, que será un lugar de bendición y que No podemos andar así. ¿Se entiende? Muy bien, ahí, ¿cómo están ahí el grupo? El pueblo clama, me dice Alexander. Bueno, entonces, acá estamos viendo que dice, y oré a Jehová, mi Dios, oración privada. E hice confesión diciendo, ahora, Señor, Dios grande, fíjense que en la oración empieza a hablar. Primero hizo confesión. Va a empezar a confesarse delante de Dios. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer delante de Dios antes que pedirle una camioneta 4x4 último modelo es que por lo menos confesemos nuestros pecados. Para confesar los pecados, primero los tenemos que identificar, los pecados. Entonces, si identificamos el pecado, lo confesamos delante de Dios. Y no solamente basta con confesarlo, porque yo conozco muchos cristianos que dicen, ay, sí, yo este carácter que tengo no lo cambio y lo tengo que cambiar y bueno, que el Señor está trabajando. Pero nunca cambian. Confiesan sus pecados. Sí, no, la verdad que yo tengo un carácter terrible. Sí, pero cambia. De nada sirve que andes diciendo que tenés un carácter feo si no lo cambiás. ¿Se entiende? Entonces, ¿cómo andas, Raúl? ¿Todo bien? Entonces, lo que vemos es que Daniel está confesando, nos dice, ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido. Fíjense que al conocer a Dios, esto no es una oración solamente que suena bonito, porque yo ahora tranquilamente me puedo aprender de memoria ciertas palabras, ciertos atributos de Dios y van a decir, qué bien que ora el hermano Sebastián, ¿cómo? Y yo podría empezar a decir, ah, Señor Dios grande, digno de ser temido. Pero si no lo conozco, no te sirve de nada esos atributos. ¿Se entiende?
Entonces, no me sirve de nada empezar a poner Dios misericordioso, grande en misericordia y empezar a tirar versículos bíblicos cuando no lo entendés, no lo sentís. Entonces uno va a empezar a orar conociéndolo a Dios. Esta es la idea. ¿Se entiende? Cuando decimos, Señor, tú eres fiel. Ahora, ¿por qué eres fiel? Y Señor, le dijiste a Jeremías que iban a estar 70 años en cautiverio, Señor. Y ahora le estás dejando libre 70 años después, eres fiel. Señor, yo soy infiel, tú eres fiel. Entonces uno empieza a tener relación con Dios y empieza a saber la situación. Entonces empieza a tener un diálogo con Dios. ¿Se entiende? Esto es lo importante. Y no empezar a tirar frases que yo he conocido oradores que... Encima que lo mezclaban con un poquito de llanto, pero esas oraciones yo creo decía volaba al techo de la iglesia. Yo me imaginaba que llegaban al trono, pero... Y no, esa gente vivía en pecado, no eran cualquier cosa, eran eso. También veo oraciones muy repetitivas muchas veces. Yo conozco gente que lo único que hace es repetir palabras y con teología. Señor, eres misericordioso, gracias por tu misericordia, Señor, gracias por tu gracia porque tu misericordia es grande, Señor, gracias porque eres bueno y tu misericordia es grande y la gracia... Sí, suena teológico, pero termina siendo vacío, ¿se entiende? Entonces acá estamos viendo que empieza a orar diciéndole, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia de los que te aman. Fíjense que está conociendo, él conoce a Dios. Sabe de que Dios es fiel y que guarda los pactos y que tienen misericordia. Por eso se está dirigiendo a Dios de que Él los va a dejar libre porque es misericordioso. No es que está adulando a Dios, porque a veces hay personas que adulan a Dios. ¿Qué significa adular? Adular es exagerar. Exagerar cuando vos decís, por ejemplo, si alguien me dice, no sé, por ejemplo, algunos me dicen, qué lindo que estuvo el estudio de hoy. Bueno, buenísimo, maravilloso. Pero ¿qué pasa si alguien me dice, qué palabra que diste? Como vos no la escuché nunca. No, esa palabra la verdad que sos el único que puede enseñar así. Encima que tenés los ojos color cielo y con el rostro trallado. Bueno, te están adulando. ¿Se entiende? Y muchas personas oran así delante de Dios. No es porque no lo sea, sino porque no lo creen, no lo sienten, pero empiezan a hablar de cosas grandes. No, Dios, porque tú eres el grande de la tierra, el Dios todopoderoso, pero no lo crees, no lo vivís. Y eso es adular a Dios. Dios misericordioso, sé exaltado tu nombre. Y si no lo exaltás, no lo glorificás en tu vida. Cristo no está en ningún lugar de tu vida. ¿Por qué estás adulando a Dios? ¿Se entiende? Bueno, pero vemos que Daniel conoce la misericordia, conoce el pacto, sabe que Dios es fiel para los que le aman, que los que guardan tus mandamientos. Fíjense que está hablando de los fieles. No está hablando de que, bueno, eres fiel. No, está hablando de que los que guardan tu pacto eres fiel. Entonces está apuntando al remanente. Bueno, versículo número 5. Y fíjense cómo arranca. No empieza a decir, Señor, quiero una casa en Jerusalén, quiero abrir mi propia iglesia, quiero ser el pastor, quiero ser el apóstol. Señor, quiero tener una casa con jardines, ya estuvimos demasiado tiempo acá. Y muchas veces nuestras oraciones están basadas en eso, en satisfacer las necesidades del hombre. Pero fíjense que acá no está ni siquiera poniendo cosas personales. Acá empieza, esta oración es por el pueblo. ¿Se entiende? Es una oración privada, pero está orando para el pueblo. ¿Por qué? Porque acaba de leer de que iban a volver a su casa. Muy bien. Entonces nos dice, hemos pecado. Fíjense que es una oración privada, pero no está hablando de él mismo. Él está intercediendo por el pueblo. Por eso está diciendo, hemos pecado. ¿Saben qué? Identifica el pecado. Reconoce de que han caído en pecado. Ahora lo está confesando. ¿Se entiende? Entonces reconoce de que hemos pecado como nación. Y esta es la oración que tenemos que hacer nosotros como iglesia también. Señor, hemos pecado. ¿Se entiende? Hemos cometido iniquidad. ¿Qué diferencia hay entre el pecado y la iniquidad? El pecado es algo que uno se puede arrepentir, pero la iniquidad ya es un hábito que uno no se arrepiente. Entonces está diciendo que en el pueblo hubo pecado y hubo iniquidad, por eso cayeron en cautiverio, porque no cambiaron nunca. Y Daniel lo sabe. ¿Se entiende?
Por eso está arrepentido de esta situación. Entonces, ahora está diciendo que hemos hecho impíamente. Dice, caminaron como impíos, que no tenían piedad. ¿Se entiende? Caminaron como personas que no tenían a Dios. Esto es lo que está diciendo. Y dice, y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Bueno, bastante claro tenía Daniel cuál era la situación del pueblo por el que está intercediendo. No los pone diciendo, Señor, acá está tu pueblo santo, que te amamos, que te queremos, que somos fiel. Mucha gente ora así. Yo he escuchado pastores diciendo, Señor, acá está tu iglesia, una iglesia madura, una iglesia que tiene frutos del Espíritu Santo. Y sí, según él. Era pentecostal nomás la iglesia, pero vemos que mucha gente se dirige delante de Dios con un preconcepto. Pero acá Daniel encuentra la realidad. La historia dice que hemos pecado, hemos caído, por eso estamos acá en Babilonia. Por eso perdí mis familiares y todo. Versículo número 6. No hemos obedecido a tus siervos los profetas. Entonces, fíjense que está diciendo que no obedecimos a la Biblia. Eso sí, obedecieron a los falsos profetas, obedecieron a todas las tradiciones de hombres, obedecieron a todo lo que había tipo de tradiciones, menos a lo que estaba escrito. Cuando está hablando de los profetas es lo que dejaron escrito los profetas. ¿Se entienden? Entonces, acá nos está diciendo que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, nuestros padres y todo el pueblo de la tierra. Entonces, acá vemos un hombre instruido en palabra, que sabe de que Dios le había mandado palabra por medio de los profetas y que ellos estuvieron en rebelión históricamente, incluso no tiene nada que ver con él, porque está hablando de nuestros padres, está hablando de los antecesores. Fíjense cómo está orando por todo. ¿Se entiende la dimensión que tiene? Entonces, te amamos, hermanos pentecostales. Paladín, ¿cómo andas, Paladín? Paladín, bien, acá hay un varón, Paladín. Anda Paladina también por ahí, no sé si anda, pero bueno. ¿Qué vemos? Vemos que está orando de una manera con conocimiento de la historia, sabiendo en qué situación se encuentra el pueblo. Porque si yo voy a orar delante de Dios pensando de que mi vida es todo bonito, porque dice que, y por eso cuando una persona piensa de que yo estoy haciendo las cosas bien, nos ponemos en prejuiciosos, nos ponemos a exigirle a Dios cosas. Eso porque no tenemos un espejo. Pero bueno, acá Daniel la tiene bastante clara. Acá nos está mostrando cómo oraba él. Esto es importante. Bueno, versículo número 7. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra confusión de rostro. Acá nos está hablando de que hay una justicia de Dios y que ellos estaban perdidos, que ellos estaban mal. Entonces se pone en una postura de que el hombre necesita delante de Dios. Necesita porque está perdido, está confundido. Y Dios sigue sentado en el trono en la justicia de Dios. Y nos dice, como en el día de hoy, lleva todo hombre de Judá, dice, los moradores de Jerusalén, todo Israel, los de cerca y los de lejos. Fíjense que él está pidiendo ahora. Fíjense cómo la oración que él está pidiendo está basado en la voluntad de Dios. Dios había prometido de que su pueblo iba a volver. Entonces, ahora sí que le pide Daniel. Le está diciendo que, como en el día de hoy, dice, lleva todo hombre de Judá. Le está diciendo que todo lo que están en Babilonia, todo hombre de Judá, que lo lleven a Jerusalén. Los moradores de Jerusalén. Y todo Israel, ¿qué está hablando? Habían gente que había quedado en Jerusalén. Que la gente que no querían en Babilonia quedaron en Jerusalén, los que no servían para nada. Bueno, habían pueblo de Dios ahí. Y le está diciendo que ellos también vuelvan a Jerusalén. Está orando para que se vuelva a restaurar el pueblo. ¿Se entiende cómo vemos la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre? Se cumplen las dos cosas. Y dice, y todo Israel, y los cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde lo has echado a causa de su rebelión. Entonces, todos los que fueron dispersados por la rebelión, por el pecado, le está diciendo que vuelvan. Entonces, no le está pidiendo una locura, Daniel.
Es una oración netamente bíblica, confía y espera en esa oración. ¿Se entiende, mis queridos hermanos? Y nosotros dirán, ¿cómo hacemos la voluntad de Dios? Si no leemos la Biblia, no vamos a hacer nunca la voluntad de Dios. Vamos a estar dando siempre vueltas detrás de nuestro corazón perverso y engañoso, jugando a la lotería. ¿Será esta la voluntad de Dios? ¿Será la otra? ¿Qué quiere? Bueno, hay que ir a la Biblia y lo que se aprende, orar conforme a eso y corregir conforme a lo que se ha estudiado. Por ejemplo, estamos viendo oración. Hoy el tema es la oración de Daniel. Estamos viendo un poco este tema de la oración. Vamos a Mateo capítulo número 6. Vamos a Mateo capítulo número 6. Y vamos a ver qué es lo que nos enseña el Señor en cuanto a la oración. Versículo número 5. Fíjense, por ejemplo, acá vamos en el versículo número 5 del capítulo 6 de Mateo, y el Señor enseña a orar. Entonces, si hoy estudiamos esto, tenemos que orar al Señor para que podamos corregir a la hora de dirigirnos delante de Él. Y yo entiendo que hay muchas personas que dicen, no, pero Dios conoce tu corazón, entiende, sabe. Sí. Obvio, por ejemplo, yo cuando llegué, mis oraciones eran recuadradas, no tenían sentido, eran emocionales, oraciones desesperadas. Y obviamente que Dios conoce tu corazón. Pero el tema es que ya ha pasado casi 10 años, el Señor te dice, no podés seguir orando de la misma manera. El tema es que crezcas. Entonces yo sé que el Señor, a veces, por ejemplo, no hay grandes oradores, pero personas se inclinan delante de Dios, piden perdón y el Señor los escucha. Y bueno, gloria a Dios. Pero después hay que corregir, no hay que vivir orando como niños. Orar como un niño es, quiero una casa, quiero un auto, declaro, decreto, quiero esto, quiero salud, reprendo el coronavirus, reprendo el SIDA. Bueno, exactamente, Diegote, así, algunas son antibíblicas. Pero fíjense lo que nos dice el Señor en el capítulo número 6. Nos dice, y cuando ores, este es el consejo para nosotros, no seas como los hipócritas, porque ellos aman orar en pie. Acá recién hablamos un poco de los hipócritas. Hablamos de los hipócritas a la hora de hablar. Que en lugar de hablar como hablan en su vida cotidiana, ponen un lenguaje religioso y afeminado. Y ahora está hablando de lo mismo, los hipócritas que oran. Estos son los que yo les decía, Padre exaltado. Y está diciendo que oran de pie. Acá no pasa por estar sentado de pie. Acá lo que está mostrando es que son dos posiciones diferentes. El que está arrodillado es el que está postrado delante de Dios. Y el que está de pie es el soberbio duro de cerviz. Esto es lo que nos muestra. Porque uno puede estar arrodillado, orando, clamando y siendo un soberbio, un hipócrita. ¿Se entiende? Entonces acá lo que está diciendo es que los hipócritas, que estos son falsos, un doble cara. Porque ellos aman orar en pie en las sinagogas, en el sistema religioso. Esto es lo que van a ver muchas veces. ¿Nunca les pasó, mis queridos hermanos, que a veces les decimos, hermano Pascualín, ¿quiere orar por los alimentos? Sí, cómo no. Démonos la mano, Padre Santo exaltado, poderoso Dios, que tiemble la tierra, que descienda el ángel Miguel, poderoso Dios, y que la gloria tuya, gracias por la creación, gracias por la semillita que nos dio esta papa, poderoso Dios, ay, gracias, santo, uy, pero pará, dijimos que agradezca por los alimentos y el tipo se oró 48 horas. Estas cosas suceden cuando una persona no tiene una oración, una comunión con Dios en oración. Entonces, cuando tienen una oración pública, aprovechan para desarrollar todo lo que tiene y para hacerse ver. Yo me aburría, habían gente que se ponían a orar y yo decía, no, que no ore porque una vez... Adri, ¿cómo andás? Adrián Cepeda, gracias hermano querido por estar ahí. ¿Por qué cuando pido... Ay, que me dijo ahí, no sé, que me dijo este hermano... ¿Por qué cuando pido por paz en el mundo no soy escuchado? Y no vas a ser escuchado, la paz en el mundo no va a haber, vivimos en un mundo pecaminoso. No, eso no, son cosas que... No, hay cosas que son difíciles, imposibles. Bueno, hasta que no venga el Mesías, todo eso va a ser imposible. Sí, se ponían a orar y no comíamos más. Pero había uno que las oraciones eran larguísimas. Y encima le ponía esas pausas. Padre nuestro, poderoso Dios.
tú que estás con nosotros, no es que estoy haciendo burla ni nada, pero el tipo se metía en una oración que era ajeno a lo que estaba el pueblo de Dios. Y una vez teníamos una reunión celular y yo tenía que ir a dar la palabra. Salí de una escuela y solamente teníamos muy poco tiempo, 1 hora, porque no sé qué, el dueño de la casa se tenía que ir a trabajar. Bueno, o sea que ya sabíamos que era 1 hora. Y bueno, yo llego de la escuela, antes era todo así, salía de la escuela y me iba a las reuniones celulares en casas. Bueno, llego, estamos ahí 1 hora. Bueno, entre que saludamos, que hola, que tal, que un mate, que esto, que el otro, bueno, qué sé yo. Bueno, vamos a orar. El tipo se oró como 40 minutos. Yo no sé si era por envidia o por ocupar un lugar que no tenía, y 40 minutos. Y cuando termina de orar, baja del tercer cielo. Yo ya estaba enojado, fastidioso, porque tenía que hacer un estudio y me quedaban 10 minutos, 15. ¿Y qué le podía dar en ese momento de 10 minutos o 15? Entonces ahí estamos viendo que están fuera de la realidad, que no entienden que el ego es más importante. Estos son este tipo de personas. Porque ellos aman orar de pie. Orar de pie significa con soberbia, con altivez. Acá estoy yo, parado, presente. Mírenme cómo oro, mírenme cómo predico. Estar de pie significa eso, duros de cerviz. Y en las sinagogas, en lugares públicos. Y en las esquinas de las calles, ¿qué significa? Les gusta estar en lugares sociales predicando. Por eso este tipo de personas no oran en sus casas, pero sí que oran públicamente con todos. Hermano, y esta misma persona que les cuento en la iglesia, venía un predicador, por ejemplo, un anciano de alguna iglesia, era muy falsa esa iglesia también, pero bueno, venía un pastor o alguien, y por ahí el pastor decía, no, estoy un poquito mal de la cintura y acá estoy, y esta persona iba, me permite, el Señor me dijo que ore por usted. Y se ponía a orarle al pastor, y empezaba con todo el show y el circo. ¿Qué vemos? Vemos personas que les gusta orar en público. Estas son las personas que en las iglesias, cuando dicen, vengan a orar enfrente, y vienen y les ponen las manos, recibe, Padre, y empiezan con todo ese show patético, y que la gente se desmaye. Estamos viendo este tipo de personas. En eso no glorifica nada a Dios. Entonces acá está diciendo que le gusta orar en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. Este es el tema. Quieren llamar la atención. Si lo dice la Biblia, obviamente que los tenemos que identificar. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Versículo número 6. Mas tú, acá le está hablando a los hijos de Dios que quieren aprender y que quieren... Rubén, ¿está mal orar en público? No dije eso. No. Estoy enseñando lo que es cómo orar mal en público. En el versículo número 6 nos dice, mas tú, cuando ores, entra en tu aposento como Daniel. ¿Se entiende? Fíjense que Daniel estaba dando una oración privada. Padre mío, Dios mío. Y cerrada la puerta. ¿Qué significa? Que no te anden escuchando que llorás, que se te cae la baba, que se te caen los mocos, por Dios. Que nadie te ande escuchando cómo clama, cómo habla en lenguas, cómo llora. ¿Se entiende? Es una pregunta muy amplia que pienso de los mesiánicos, hay que ver, no es tan así simple, hay muchos tipos de mesiánicos. Por ejemplo, acá hay un pastor, un judío, Miguel Bauza, acá y predican sana doctrina y todo, y no, por eso hay que ver, no es tan así nomás, mesiánico, judío, no tiene nada que ver con eso. Acá ve un hombre que viene de la descendencia, todo, y que predican la sana doctrina y es cristocéntrico, ¿se entiende? El problema es cuando los mesiánicos se van detrás del shofar, detrás de la cultura y todas esas cosas. Bueno, continuamos. Entonces acá está diciendo que cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Entonces acá esta es la oración que practicaba Daniel, la oración en secreto, la oración en soledad, y este es el hábito. Dice, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. También nos dice en el versículo número... O sea que esto es para aprender, mis queridos hermanos. No dice que no oren en público. Lo que dice es que no se hagan los payasos orando en público. Y perdón que sea así de violento, pero la idea es que lo entiendan. Y está diciendo que oren en privado cuando nadie te ve. El tema es que es medio complicado. Hay gente que quieren predicar, quieren enseñar solamente. No quieren orar en privado, pero quieren orar en público. No estudian en privado y quieren enseñar. Eso es el ego. ¿Se entiende? Entonces acá nos está diciendo que tengamos esa comunión con Dios en la intimidad.
En el versículo número 7 nos dice, y orando, no uses vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por sus palabrerías serán oídos. ¿Qué significa esto? Acá está hablando de que no oren con vanas repeticiones. Fíjense, por ejemplo, que cómo rezan a María, con vanas repeticiones. María, Ave, no sé cómo es, pero el Ave María, y lo repiten tantas veces, encima lo tienen que repetir 15 veces, creo que si cometen un pecado tienen que repetirlo tantas veces y cosas así. Y la palabra te está diciendo que no seas repetitivo. ¿Qué significa esto? Hagan de cuenta que yo estoy con una mujer, con una novia, la estoy conociendo. Y la invito a tomar un café. La tengo enfrente. Ah, hola, ¿qué tal? Bien, bien, ¿vos? ¿Todo bien? ¿Y tu casa? ¿Qué comiste? Y siempre le pregunto lo mismo y hablamos siempre de lo mismo. ¿Qué relación hay ahí? No hay nada. Ahora, si con Dios siempre decimos, Señor, gracias por la comida, gracias por el alimento, gracias por un día más de vida, esto que te pido una casa, te pido por esto, y chao, y listo, se terminó. Esas son vanas repeticiones. Si todas tus oraciones son iguales, es porque estás siendo una persona mecánica, sos un robot. Entonces Dios lo que quiere es que te abras delante de Dios y que conforme a la palabra puedas adaptarte, puedas ver cómo enganchás, cómo pedirle a Dios que te ayude, cómo pedir a Dios que te corrija. Es una relación. Cómo hablar con Dios, cómo dialogar, cómo dar en la tecla justo de su voluntad. Ese es el objetivo. Entonces, acá nos están diciendo que también hay muchas palabrerías, lo que les acabo de decir, Padre exaltado, glorioso Dios y todas esas cosas. Pero bueno, volvemos a Daniel. Volvemos a Daniel y también podríamos ir a la oración del publicano y el fariseo, que siempre son buenos ejemplos. Hoy estamos viendo la oración, la manera de orar. Versículo número 8. Oh Jehová, dice, nuestra es la confusión de rostro. La confusión de rostro significa, hagan de cuenta que acá está el pueblo de Israel, que su pueblo ha sido destruido. Claro, están con una cara de sorpresa que no los conoce ni la mamá. ¿Por qué? Porque hasta el último minuto los falsos profetas le decían, no, Jehová nos va a salvar, los caldeos no nos van a atrapar, vamos a vivir felices. Claro, pierden todo, se encuentran en Babilonia y tienen sorpresa, tienen una cara que... Confusión en el rostro, está diciendo, que no saben dónde están parados. Entonces dice, nuestra es la confusión de rostro y de nuestros reyes, de nuestros príncipes, de nuestros padres, porque contra ti pecamos. Bueno, Daniel sabe por qué están así. ¿Se entiende? Vemos que Daniel sabe que, que el pueblo está así confundido, con un rostro confundido, porque pecaron. Porque se guiaron por falsos profetas. ¿Se entiende? Y eso es lo que va a pasar muchas veces. Ustedes si están yendo mucho a las iglesias de Dante Gebel, de Guillermo Maldonado, de Cash Luna, van a estar orando con mucha pasión y mucho fervor, ¿sí? Van a estar en la iglesia clamando, decretando, orando, pero después van a ver que su vida no tiene nada que ver con su vida religiosa y van a tener cara de sorpresa, cara de confusión. ¿Cuántas veces vemos cristianos que su cara muestra de que te dicen, vamos de gloria en gloria, nosotros somos hijos de Dios, estamos en batalla? Sí, pero avisale a tu cara porque tenés una cara de derrota, una cara de confundido, que lo que estás predicando no tiene nada que ver con tu cara, ¿se entiende? Entonces acá nos está mostrando de que estaban así de confundidos porque habían pecado. Versículo número 9. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. Le está tocando las fibras más íntimas a Dios. Conoce el carácter de Dios, conoce la situación del hombre y así nos presentamos delante de Dios y ahí pedimos misericordia. Pero si el hombre no se abre... Bueno, en el versículo número 10 nos dice que, y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios. Ahí está el problema. Ahí está queriendo recomponer esta relación con Dios. Porque acá es donde está el punto donde hubo un quiebre. Acá hubo un punto donde Dios dice, voy a correr mi rostro de este pueblo, me voy a olvidar de ustedes. Es acá, por culpa de esto. ¿Por qué? Porque no obedecimos la voz de Jehová nuestro Dios. Ahí está el problema. Entonces, Daniel está yendo al punto donde se quebró esa relación y la está queriendo restaurar, pero está hablando por su pueblo, él está orando.
Fíjense que Daniel podría decir, muchachos, tengo 83 años. Ya milité la buena batalla, me voy a dormir tranquilo, señor. No, ahí estamos clamando. Es más, podría decir, ¿qué tanto más puedo vivir? 3 años más, 4 años más. ¿Qué oren ellos? Que el gobierno que viene, que se encargue. No, él está orando ya de viejo por este pueblo. ¿Se entiende? Bueno, en el versículo número 10 que está diciendo que no obedecimos la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Fíjense que las leyes de las que está hablando, que ellos han faltado, fue la ley de los profetas, la ley bíblica. No está hablando de tradiciones, no está hablando de profetas, de falsos profetas. Está hablando del fundamento, de ahí nos alejamos. Versículo número 11. Todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer su voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. La tiene muy clara. Sabe que los mandamientos, porque el problema es que muchas veces, ¿cuánto tengo que tomar de cerveza para que no sea pecado? ¿Hasta dónde puedo adulterar? ¿Hasta dónde puedo tener relaciones sexuales con...? Bueno, hay personas que no conocen la ley, no conocen lo que es el pecado, y obviamente que tienen una distorsión, pero Daniel tiene un concepto muy claro, esta es la ley, y la fallamos, rompimos todo esto, hicimos todo mal. Versículo número 12. Él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes, que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal. Entonces está hablando que desde los reyes, desde todos los hombres, los gobernantes, todo, desde ahí ya venía todo mal. Entonces, Marcelo, te vamos a trañar, no seas malo. Bueno, me hiciste reír, Marce. ¿Cómo están los TikTokers ahí? Ayúdenme con un tap, los que tienen onda, los que no se van a ir, los que están ahí bancando y estudiando, para que lleguemos a más personas. Está bien el número, me gusta, 34 conectados, ha crecido mucho el TikTok, así que bueno, gracias por estar ahí y no despegarse. Bueno, acá nos está hablando que todos estos jefes que los gobernaron trajeron el mal sobre el pueblo. Entonces se está predicando... Antonio, ¿cómo andás, mi querido hermano? Gracias por estar ahí. Entonces está mostrando de que han caído por los gobernantes, por los reyes, por los príncipes. ¿Se entiende? Muy bien, árbol de vida, muy bien estudiando ahí. Hoy estamos más tranquilos, ¿eh? Hoy vamos tranquilos hasta que vamos a entrar en la parte de las 70 semanas. Ahí los quiero ver, pero eso lo vamos a ver la semana que viene. Mañana vamos a responder las preguntas que quiera Jorge Ríos, que es el día de preguntas y respuestas. Hoy estamos con el libro de Daniel, que bastante complicadito está el libro de Daniel. Muy bien, ahí grande. Miguel Bausa, gracias, está a punto de ir al gym, pero la palabra de Dios es lo primero. Bueno, acá está hablando que a causa de estos reyes hicieron este gran mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Acá lo que está diciendo es que nunca se ha hecho algo semejante, nunca hubo un castigo tan fuerte, tan severo contra una nación. Esto es lo que está diciendo, y fue un castigo severísimo. Gracias, Felipe Lu. Gracias ahí por el tap, a todos los que están ahí, a todos los TikTokers. Entonces ahí nos está diciendo que nunca hubo algo semejante. Claro, esto fue un espanto, fue un horror lo que ha pasado. Y por 70 años en cautiverio, siendo vergüenza, siendo oprobio. Versículo número 13. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros. Fíjense que también sabe que Moisés había dado en la ley de las maldiciones y las consecuencias de la desobediencia. Deuteronomio 28, por ejemplo, hablaba de todas las maldiciones que iban a tener si desobedecían a Dios. Entonces Daniel entiende bien, no es que esté diciendo no entendemos por qué nos ha acontecido esto.
Muchas veces nosotros oramos diciendo, ay Señor, no sé por qué me pasa esto. No, Señor, ¿por qué a mí? De 7.000 millones de habitantes me pasa a mí, no lo entiendo. Y bueno, Daniel la tenía clara, no era como nosotros que nos excusamos, tenemos una respuesta para todo. No, acá está diciendo que ya en la ley de Moisés nos delata. Ya hicimos todo lo malo delante de los ojos de Dios. Dice, y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y de entender tu verdad. Claro, si él está estudiando, fíjense que había estudiado el libro de Jeremías. Obviamente que si leía Jeremías desde el principio, iba a ver cómo este pueblo no se volvió nunca a Jehová. Cómo este pueblo dice que nunca se volvieron de su maldad. Se iban detrás de los collados altos, se iban detrás de todos los falsos profetas, de Baal, de Acera, de Moloc, pasaban sus hijos por el fuego. Entonces acá estamos viendo de que entiende su situación y esta es la manera de orar delante de Dios. Señor, acá estoy. Soy un cerdo. No paro de pecar. Señor, mis ojos están llenos de adulterio, mis manos están manchadas con sangre. Señor, no tengo la conciencia tranquila porque robo, porque bueno. Nos presentamos así delante de Dios, pero no quiero vivir más así. Este es el objetivo, así se está presentando. Bueno, versículo número 14. Por tanto Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros. Porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos a su voz. Más de lo mismo. Versículo número 15. Nos dice, ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa. Fíjense que está siendo una especie de poeta. Jeremías no está haciendo una oración vacía, sino que está yendo por la ley, se está presentando delante de Dios, conoce la historia, conoce su identidad, su pueblo, sabe que los reyes hicieron mal todos, los príncipes. Y ahora le está diciendo, Señor, yo sé que tú tienes el poder. Tú que sacaste a tu pueblo de la tierra de Egipto. Fíjense que descansa en un Dios poderoso, porque dice que nosotros pensamos que, ay no, Señor, los problemas que yo tengo, no sé si me lo podés solucionar. Yo creo que Dios ya no me puede ayudar en esta. Claro, porque el hombre no tiene fe en Dios. Pero Daniel, al decir que Dios lo había sacado de la tierra de Egipto y todo, sabe y exalta que es el mismo Dios poderoso. ¿Se entiende cómo se está dirigiendo? Entonces nos dice, y te hiciste renombre de lo cual tienes hoy. Hemos pecado, hemos hecho impíamente. Entonces, se está sincerando. Y esto es un intercesor. Fíjense que no está atando espíritu de demonio, no está atando espíritu de Babilonia, no está atando espíritu de incredulidad, no está diciendo que desciendan ángeles para que no, está orando de una manera lógica, de una manera con Biblia, con ciencia, con inteligencia, con fe, con humildad, con mansedumbre. ¿Se entiende cómo se dirige uno a Dios? Versículo número 16. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor sobre tu ciudad Jerusalén. ¿Se entiende cómo Daniel, al saber el plan de Dios, que eran 70 años, se estaba por cumplir 70 años, entonces Daniel empieza a pedirle como lo que está hecho ya. ¿Se entiende? Es el tiempo, es ahora. Entonces le está diciendo, Señor, queremos volver a Jerusalén, Señor, queremos volver a tu tierra. Entonces no es un deseo del corazón perverso de Daniel, sino que sabe que es la voluntad de Dios. ¿Se entiende? Y esto es lo que pasa cuando esperamos en Dios. Cuando esperamos en Dios, cuando Dios ya te está mostrando todo conforme a la Biblia, conforme a los tiempos, y empezamos a orar y vemos que ya está todo en las manos de Dios, que ya está pronto a llegar, es ahí donde empezamos a pedirle, Señor, es esto, lo otro, Señor, ahora tiene forma, ahora tiene sentido, ahora es hoy. ¿Se entiende? Eso es orar guiado por el Espíritu Santo, que es por la palabra, esperando los tiempos. ¿Se entiende? Entonces acá le está diciendo, apártese ahora tu ira. Daniel ya sabe que la ira de Dios seguía hasta los 70 años. Y el furor sobre tu ciudad Jerusalén. Ya se termina tu ira. Dice, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por nuestras maldades, pecado de nuestros padres de Jerusalén, dice que, y tu pueblo son oprobio de todo alrededor nuestro. Entonces le está diciendo la verdad ahora, le está diciendo, Señor,
somos vergüenza, somos burla, somos tu pueblo. Fíjense que le está diciendo que acerca de que tu santo monte le está diciendo. Tu santo pueblo, tu ciudad, la santa Jerusalén. ¿Se entiende? Imagínense que Daniel se ponga a orar esto al año número 2 en Babilonia. Dios iba a estar con los oídos cerrados, el mismo Daniel. El mismo Daniel, ¿qué pasa? Que si hubiese leído ese versículo o se le hubiese revelado el versículo que eran 70 años, y Daniel se pone a decirle, Señor, vamos 2 años, adelanta tu palabra, Señor, lo queremos ahora. No, no hay esas locuras. Todo en el tiempo de Dios. Versículo número 17. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo. ¿Se entiende cómo ahora ya, después de que pone toda la Biblia, todo el conocimiento histórico, se pone delante de Dios con el conocimiento de Dios, de su ley, de todo, ahora le empieza a decir, dice, ahora pues, Dios nuestro. Fíjense que ahora la oración empieza a decir, nuestro, por todo el pueblo, está intercediendo por todos. Entonces, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos. Después de que deja todo delante de Dios, hace lo que tiene que hacer, ahora empieza a pedirle por favor. ¿Se entiende? Con ruegos. Dice, oye la oración de tu siervo y sus ruegos. Y haz que tu rostro resplandezca sobre el santuario asolado por amor del Señor. Es una oración perfecta. Versículo número 18. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye, abre tus ojos, mira nuestras desolaciones. ¿Se entiende cómo ahora la oración es más personal ahora? Cómo la oración ahora está poniendo el sentimiento que tiene, lo que hay en el corazón. Pero ya está todo en su lugar, ¿eh? No es que empieza con esta oración sin saber cuál era el tiempo de Dios, cuál era la profecía. No. Cuando sabe todo, ahora sí. Empieza a alargar todo. Señor, por favor, escúchame. Por favor, oíme. Señor, oye. Abre tus ojos, le está diciendo. Mira nuestras desolaciones, mira cómo estamos. Dice, y las ciudades sobre las cuales es invocado tu nombre, porque nos... dice, porque nos... perdón que no llego a leer porque... Dice, porque nos elevamos, porque no elevamos nuestro ruego ante ti. Entonces acá está hablando de que está empezando a clamar, está empezando a pedirle con más intensidad. Claro, porque ya la oración ya tiene todo cocinado, Daniel, ya tiene todo. Entonces la oración es como que está siendo un poquito más desesperada, ¿se entiende? Entonces nos dice, confiado en nuestra justicia, sino que mucha misericordia. Se está hablando que no se basan en su propia justicia, sino en las misericordias de Dios. Versículo número 19. Oye, Señor, oh Dios, perdona, presta oído, Señor, y hazlo. No tardes por amor de ti mismo. Conoce el amor de Dios. El de acá está diciendo, cuando habla de por amor de ti mismo, está hablando de que, Señor, esto no lo hagas por nosotros de última. Nosotros somos pecadores, somos impíos, somos malos, pero sí que el mundo se ríe del pueblo de Dios. Sí que el mundo se ríe de que es un Dios severo, que es un Dios. Entonces, por amor de tu nombre queremos volver a Jerusalén. Pero fíjense, ¿qué significa esto? Porque acá sé que estamos viendo solamente la parte histórica de que Daniel está orando para que el pueblo vuelva a Jerusalén, a su tierra, y lo que nos está mostrando es que ya es el tiempo. Esa es la historia, y esta es la oración. Ahora, vamos a ver el lado espiritual, porque de esto se trata. El lado espiritual. Acá tenemos a un Daniel. Un Daniel que podemos ser nosotros. Debemos ser nosotros, porque fíjense que Daniel ora 3 veces al día, fíjense que Daniel estudia la palabra, y fíjense que Dios le habla a través de la palabra. Entonces acá se encuentra con que van a volver a Jerusalén, un remanente. Mis queridos hermanos, en nuestra oración tiene que estar la oración por un remanente, por los que van a ser salvos, por los que están inscritos en el libro de la vida. Eso es lo que tenemos que orar, que tienen que volver a Jerusalén. Entonces nosotros debemos orar como ora Daniel y pedir por las personas que están en Babilonia, los que están perdidos en el mundo, viviendo en pecado,
y que de corazón ya están empezando a volver. Ya el corazón están necesitando a Dios. Por eso dice que van a volver a Jerusalén buscando a Dios de todo corazón, sin religión, de amor. Y qué lindo pedir, Señor, llama a tu remanente, llama a tu pueblo. Yo me lleno de alegría cuando veo hermanos que empiezan a estudiar, siguen en los estudios, todos los días conectados, por ahí llevan muy poco tiempo y siguen estudiando y buscando, y vemos eso que Dios le pone. Pero nosotros tenemos que orar por ellos también. ¿Se entiende? Por eso esa es nuestra responsabilidad. Señor, te pido por ese remanente. Te pido por el hermano que se conectó ayer y que estaba preguntando y que poderoso Dios que lo llame, que vuelvan a Jerusalén de todo corazón, que te amen con toda tu fuerza. ¿Se entiende? Esto es lo que significa y lo que está mostrando. Estar orando por el remanente y el pueblo de Dios que vuelvan al territorio. ¿Se entiende? Entonces, por amor de tu nombre le está diciendo. Dios mío, dice, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Entonces, este es el pedido de oración de Daniel. ¿Se entiende que no es nada loco hasta el momento? Ahora después vamos a ver la profecía de las 70 semanas, la clase que viene. Y vamos a ver cuánto tiempo nos lleva, porque esta es una profecía muy importante. Pero fíjense que Daniel está orando de una manera bíblica, en el tiempo de Dios. Porque muchas veces oramos, pedimos insistentemente y no es el tiempo de Dios. Por ahí no es que Dios no te lo va a dar. O por ahí no es que Dios no va a hacer eso que prometió, sino que no es el tiempo. ¿Se entiende? Entonces acá estamos viendo el tiempo justo. Entonces, los que dicen no acepto un no como respuesta, ahí se dan cuenta lo que son las sinagogas de Satanás. Pero fíjense, les voy a adelantar un poquito. Acá estamos viendo, vamos a ver lo que estuvimos viendo hoy, para que no se confundan. Durante el primer reinado de Darío, Daniel con 83 años. Estamos viendo de que Daniel estaba leyendo la Biblia, lee Jeremías capítulo 25, versículo 11 y Jeremías 29, 10 y se da cuenta de que son 70 años lo que el pueblo de Israel iba a estar en cautiverio en Babilonia. Saca cuentas y ve que faltan aproximadamente 2 años. Entonces cuando ve esto, empieza a orar por el pueblo. Entonces empieza a orar por el pueblo y empieza a pedir y pide perdón, ruego, arrepentimiento, súplica, ayuno, cilicio. Estaba enfocado para que... ¿Tenemos esa carga, mis queridos hermanos, por el pueblo de Dios? No, son todos pecadores menos yo. Entonces empieza a orar, le empieza a pedirlo. Era un capítulo para leerlo todo de derecho, pero fuimos viendo el análisis de cómo lo iba viviendo esta oración. Entonces empieza a rogar, empieza a suplicar. Y vamos a ver que en el versículo número 20, Dios contesta la oración de una manera. Dios contesta esta oración. Entonces, en el versículo número 20 nos dice, aún estaba hablando y orando, dice, y confesando mi pecado. Fíjense que Daniel seguía orando, mientras él estaba orando por su pueblo y él estaba confesando sus pecados, y el pecado de mi pueblo Israel. Fíjense qué hombre, cómo está orando. Dice, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Fíjense que estaba clamando por el monte santo, por Jerusalén, por el templo, por el muro, por el pueblo, por el remanente, por los que sobrevivieron, por los que estaban en Jerusalén dando vueltas, por los que estaban dispersados en todas partes del mundo, que vuelvan. ¿Alguna vez oramos así? ¿O por ahí está tan centrada en nosotros la oración, en nuestros problemas, que no tenemos tiempo de orar por el pueblo de Dios? ¿Se entiende? Entonces, acá estamos viendo de que mientras estaba orando, nos dice en el versículo número 21, miren lo que pasa. Aún estaba hablando en oración, cuando el varón Gabriel aparece un ángel. ¿Se entiende? Y no es Gille Ávila, acá estamos viendo un hombre de Dios. Y dice, a quien había visto en la visión al principio. ¿Se acuerdan en la otra visión que había visto no recuerdo en qué capítulo? Bueno, porque aparecía el ángel Gabriel. Quien había visto en la visión al principio, dice que, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Fíjense
qué tipo de hombres que nos está mostrando acá en Daniel. Dice que viene el ángel Gabriel a la hora del sacrificio de la tarde. Fíjense que Daniel no está haciendo sacrificios de animales. Fíjense que Daniel no tiene un templo. Fíjense que Daniel ni conoce prácticamente lo que es el templo ni los sacrificios, porque toda su vida estuvo en Babilonia. Pero lo que nos muestra es que en su corazón había un lugar para adorar a Dios, había un templo, guardaba la ley, guardaba todo. Él se acordaba bien que esta era la hora donde se hacían los sacrificios. O sea que nunca se apartó de la ley de Dios, nunca se apartó de sus mandamientos, aunque las circunstancias no eran las correctas. Por ejemplo, el día del Señor. El día domingo, que nosotros tenemos el día domingo como el día del Señor, puede ser que un día por ahí tenés un cumpleaños y que pasaste, pero bueno, es el día del Señor. Te tenés que acordar, recordar, orar, meditar en su palabra, hacer lo que tengas que hacer. Pero no te olvides del culto, no te olvides de la palabra de Dios. Puede ser que te vayas de vacaciones y que no estás en tu iglesia. Y que vos decís, bueno, no estoy acá en la playa, no tengo iglesia, así que este fin de semana no voy a ir a la iglesia. Bueno, no vayas porque no vas a andar buscando una iglesia para congregarte. Pero sí que es el día del Señor. Que vos digas, son las 11 de la mañana, ahora mi iglesia están dando la palabra, justo ahora están orando, cerrando el culto. Entonces, esto es lo que nos está mostrando, que Daniel estaba en sintonía con lo que era el templo y el sacrificio y cómo llegar a Dios. Es maravilloso esto. Entonces, acá está diciendo de que se está acordando del lugar de culto 68 años después de que había sido destruido el templo de Jerusalén. Así que esto nos está mostrando el carácter muy lindo de Daniel. Pero bueno, fíjense que a partir de ahora nos está hablando de que el ángel Gabriel le va a empezar a mostrar revelaciones. Dice que, y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel. Bueno, acá es donde muchos dicen, no, y el Señor me dijo, Daniel, Juanito, Pedrito. Bueno, sacan de acá esos chantas. Pero acá le está diciendo que el ángel Gabriel le dice, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Entonces acá le está dando de parte de Dios sabiduría y entendimiento a Daniel. Al principio de tus ruegos fue dada la orden. Fíjense lo que está diciendo. Que ni bien empezó a orar Daniel y ya fueron concedidas las palabras. La oración de Daniel fue concedida. Dios empieza a obrar a través de la oración de Daniel. Pero fíjense que es el tiempo de la oración de ser contestada. No es cuando el hombre se le ocurre. ¿Saben qué, mis queridos hermanos? Si ustedes oran conforme a la voluntad de Dios, en el tiempo de Dios, automáticamente Dios la escucha y se ejecuta. ¿Se entiende? Pero tiene que ser en el tiempo de Dios. Entonces acá lo que está diciendo es que dice que al principio de tus ruegos fue dada la orden. O sea que Daniel empieza a orar y ya dice, listo, ya fue dada la orden. Dice, y yo he venido para enseñártela. Entonces ahora Dios le va a dar revelaciones. Ahora el ángel le está diciendo que viene para enseñarla porque tú eres muy amado. Fíjense que acá Daniel es muy amado por Dios, lo tiene en estima. Pues la orden, nos dice, pues la orden y entiende la visión. Bueno, hasta acá fue todo lo que fue el trato de Daniel en esta oración por su pueblo, cómo Dios responde enviándole al ángel Gabriel, que le va a dar entendimiento, sabiduría y le va a empezar a dar visiones. Y ahora, no visiones, sino que le va a empezar a dar revelaciones y le va a explicar todo lo que significa. Y acá vamos a ver que desde el versículo 24, 25, 26 y 27 va a hablar de las semanas y estos son los 4 versículos más difíciles de la Biblia. Esto sí que es muy difícil porque hay muchos números, hay muchas interpretaciones, es muy complicado y de verdad se los digo, ya lo van a ver la semana que viene y ya se están agarrando la cabeza, por eso hoy fue tranquilo. Pero yo lo que quiero que entiendan y sepan, más allá de que en algún momento algún símbolo o algo no esté en profundidad, lo que quiero es que vean un panorama general de todo esto. Así como estuvimos viendo que en la estatua hablaba de los 4 imperios, las bestias hablaban de los 4 imperios y
en lo general quiero que vean. Y en lo general, lo que nos va a mostrar es que en Daniel, en capítulo 9, desde el versículo número 3, fíjense, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 versículos que hablan de la oración. Cómo orar, cómo dirigirse hacia Dios, cómo esperar en el tiempo, todo. 18 versículos hablando de la oración de Daniel. Y ahora van a ver 4 versículos que hablan de las 70 semanas. Entonces, evidentemente, el Señor lo que más le está haciendo un énfasis y un enfoque principal en la oración, más que en un símbolo de una profecía y de algo. ¿Se entiende? Porque hay gente que viven obsesionados con las 70 semanas de Daniel, con esto, que lo otro, que con un cuerno, que con esto, y que con lo otro, que con un imperio, que en la mano del pie de Nabucodonosor. Bueno, gente que están obsesionados con eso y no tienen oración, no tienen comunión con Dios. Entonces acá nos está mostrando de que hay una gran importancia en la oración y con este espíritu de oración ir para entender estas profecías. Que no va a estar hablando de futurología, va a estar hablando de profecías futuras, pero no está hablando de futurología para nosotros, para que nosotros andemos adivinando el fin del mundo. Pero bueno, esto lo vamos a ver la semana que viene, mis queridos hermanos, y hemos terminado. Gracias por estar ahí conectados a todos. ¿Cuántos me gustan hay en YouTube? Por favor, que me digan, porque... mentira, es un chiste. Hemos terminado. Barrios Eliseo. ¿Qué pienso de una mujer que se llama pastora y que tiene un título falso? A no ser que pastoree animales, pero... Esto tendría que escuchar Cristín de Clario, le vendría bien. Pero bueno, como canta bonito, se le perdona todo. Muy bien ahí Celeste. Muy bien ahí Miguel, gloria a Dios. Bueno, hoy fue un día tranquilo, hoy fue oración, palabra, pero la semana que viene agárrense de las manos, dijo el Puma. Gladys Llanes, gracias por estar ahí, me retiro, me voy a la iglesia. Muy bien, Gladys, ahí justo terminamos. Muy bien, José Jofre, el señor de los asados. Excelente, muy bien, Lou Martínez. Muy bien, gracias Mec L también ahí, gracias por ayudarme con los comentarios y con todos. Para los paranoicos, muy bien, sí, exacto, profe de taekwondo. Carlanga, tendré que volver a ver, llegaste a lo último. Hoy estuvo más tranquilo, hoy estuvimos hablando de la oración. Aurora Echalás, gracias por estar ahí, hoy aprendiste mucho, muy bien, me alegra. Estamos con un libro, estamos luchando con este libro, es muy difícil, la verdad, porque tiene muchos símbolos. Habla de lo mismo, más de lo mismo, pero muchos símbolos y tenemos que interpretarlo lo mejor posible y lo más entendible posible. Así que bueno, Wilmer, Abraham Sánchez, ¿cómo anda ahí? Miguel Bausa, muy bien, el pastorado femenino no existe. Para la semana que viene menciona las 70 semanas. Sí, agárrense Nico y Pau con las 70 semanas. Agarremos una calculadora y vamos a ver qué es lo que sale. Vamos a orar para que el Señor nos dé el entendimiento que necesitamos. Muy bien. Bueno, mis queridos hermanos, Alejandra Noriega, gracias por estar ahí. Bueno. Maura Cobos, muy bien, Maura Cobos, gracias. Bueno, vamos a terminar en oración, así ya los dejo tranquilos. Gracias a los TikTokers, hay un montón ahí conectados. Les agradezco mucho, ha crecido mucho. Diego querido, gracias Diego por estar ahí, mi hermano Charrúa de Uruguay. Bueno, vamos a terminar en oración. Padre nuestro que estás en los cielos, poderoso Dios, santificado sea tu nombre. Te damos gracias porque hoy nos enseñaste a orar. Poderoso Dios, queremos ponernos en sintonía con tu voluntad, con tu tiempo, que es lo que más nos cuesta. Nosotros somos arrebatados, no aceptamos un no como respuesta. Nosotros declaramos, queremos mover tu mano con nuestra fuerza, con nuestros gritos, con nuestras locuras y nuestra demencia, que es lo que nos muestra es que no te conocemos. Poderoso Dios, ayúdanos a primero ir a las Escrituras, poder interpretarlas correctamente, aplicar bien los símbolos, utilizarlo a nuestra vida, saber esperar en los tiempos, saber discernir. ¿Cuándo son tus tiempos? Y cuando sea el momento, pedir conforme a tu palabra. Ayúdanos a ser como Daniel, poderoso Dios, a tener ese espíritu de ayuno, ese espíritu de soledad, de buscarte a ti,
de ser una oración diligente, siempre buscando ser una oración correcta y perfecta, poderoso Dios. Ayúdanos porque carecemos de esa excelencia a la hora de orar. Ayúdanos a que tu amado Hijo Cristo Jesús interceda por nosotros y nos ayude, nos guíe con la palabra, el Espíritu Santo. Ese fue el mensaje de hoy, poderoso Dios. Prepara este pueblo para las 70 semanas. Ayuda a este pueblo para que pueda entender y que sea de edificación, no para ser teólogos de decir que tenemos la verdad y que los otros tienen mentiras y creernos de que tenemos mucho conocimiento. Guárdanos de tal soberbia, pero sí que queremos entender las Escrituras, poderoso Dios, porque es nuestro alimento, Señor. Nosotros vivimos de este alimento y queremos disfrutar de la palabra, queremos deleitarnos, queremos llenarnos y te damos gracias. Gracias por este pueblo, por este grupo. Eres muy bueno con nosotros. Nosotros somos pecadores, caemos, pero queremos hacer bien las cosas y no nos queremos apartar nunca de ti. Gracias, te entregamos este día en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Te decimos amén. Amén. Amén, amén, amén. ¿Cómo que Dios no permite el título de pastora? No, lo prohíbe, no existe. Bueno, mis queridos hermanos, hemos terminado. Gracias por estar ahí. Bueno, muy bien ahí el pastor Bausa. Ahora sí puede ir al gimnasio tranquilamente. Qué lindo. Bueno, mis queridos hermanos, hemos terminado. Muy bien, José Jofre. Gracias a todos por estar ahí. Gracias a todos. Si alguno dio una donación, les doy gracias, pero no las puedo ver. Así que gracias a Adrián Cepeda, mi hermano querido. Cintia, gracias por estar ahí, Cintia. Dios te bendiga grandemente, a vos también. Sonia Ferrere, gracias por estar ahí, Sonia Ferrere. Gracias por tu generosidad también. Gracias por estar ahí en los estudios. Bueno, nada más, mis queridos hermanos. Mañana vemos, no sé qué tenemos. Por ahí tenemos una entrevista, no sé, veremos. No, hay que confirmar algunas cosas, así que mañana vemos con qué nos sorprende el Señor, que va a ser mucho más relajado que esta semana que estuvimos estudiando Daniel. Así que bueno. Pero bueno, mis queridos hermanos, después de estudiar Daniel, si entienden este libro, después los otros libros se los van a comer. Esto es ingeniería pura, esto es algo avanzado. Después ya los demás libros lo van a entender fácilmente, rápidamente. Muy bien ahí, fuiste engañado más de 20 años. Muy bien, gracias Celeste por estar ahí. Saludos a tu mamá y a Dante Gebel. Bueno, muy bien. Bueno, nada más, mis queridos hermanos, los dejo tranquilos. Mañana continuamos con el libro de Daniel. Así que, bueno, los dejo. Nos estamos viendo. Alejandra Noriega, Carlitos Reguera, Juan Maquera, gracias por estar. Jenny Carvajal, espero la tercera parte de los adventistas. Estoy en eso. También voy a empezar con la primera parte de la historia de Martín Lutero. Vamos a ver la historia de la película, la historia reformada, pero ahí vamos. En la tercera parte de los adventistas se viene el gran chasco. Van a estar todos esperando la segunda venida y no viene, así que nos vamos a morir de la risa un poco. Y vamos a tomarlo con seriedad y con risa. Esta es la idea, que podamos hacer estos videos, reacciones para entretenernos un poco y que sea un poquito más divertido, nada más. Así que bueno, nada más, mis queridos hermanos, nos estamos viendo y que Dios los bendiga a todos.